la sección de Mix. De acuerdo al libro de Stephen Hawking, Historias del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, podemos saber que el término agujero negro tiene un origen muy reciente, ya que este fue acuñado en 1969 por el científico norteamericano John Wheeler, como descripción gráfica de una idea que se retomaría hacia muchos años atrás. En dicha época existían dos teorías sobre la luz. La primera era preferida por Newton, que suponía que la luz estaba compuesta por partículas y que la otra estaba formada por ondas. John Michell escribió en 1783 un artículo en el Philosophical Transactions of the Royal Society of London en el que señalaba que una estrella que fuera suficientemente masiva y compacta tendría un campo gravitatorio tan intenso que la luz no podría escapar. La luz emitida desde la superficie de la estrella sería arrastrada de vuelta hacia adentro por la atracción gravitatoria de la estrella, antes de que ella pudiera llegar muy lejos. Michell sugirió que podría haber un gran número de estrellas de este tipo, a pesar de que no seríamos capaces de verlas porque su luz no nos alcanzaría. Sí, notaríamos su atracción gravitatoria. Estos objetos son los que hoy en día llamamos agujeros negros. Para entender cómo se podría formar un agujero negro, tenemos que tener ciertos conocimientos acerca del ciclo vital de una estrella. Una estrella se forma cuando una gran masa de gas, principalmente hidrógeno, comienza a colapsar sobre sí mismo debido a su atracción gravitatoria. Landau señaló que existía un posible estado final para una estrella, también con una masa límite de 1 o 2 veces de la masa del Sol, pero mucho más pequeña incluso que una enana blanca. Estas estrellas se mantendrían gracias a la repulsión debida al principio de exclusión entre neutrones y protones, en vez de entre electrones. Se les llamó por eso estrellas neutrones. Tendrían un radio de unos 15 kilómetros aproximadamente y una densidad de decenas de millones de toneladas por ciento cúbico. En la época en que fueron predichas, no había forma de poder observarlas, no fueron detectadas realmente hasta mucho tiempo después. Para poder entender lo que se vería si uno observa cómo se colapsa una estrella para tomar forma en un agujero negro, hay que recordar que en teoría la relatividad no existe un tiempo absoluto. De acuerdo al trabajo que Roger Penrose y Stephen Hawking hicieron entre 1965 y 1970, demostró que, de acuerdo con la relatividad general, debe haber una gran singularidad de densidad y curvatura de espacio-tiempo infinitas dentro de un agujero negro. La situación es parecida al Big Bang al principio del tiempo, solo que sería el final y en vez del principio del tiempo para el cuerpo que se colapsa y para el astronauta. En esta singularidad, tanto las leyes de la ciencia como nuestra capacidad de predecir el futuro fallarían totalmente. En otras palabras, las singularidades producidas por un colapso gravitatorio solo ocurren en sitios como los agujeros negros, en donde están decentemente ocultas por medio de un horizonte de sucesos para no ser vistas desde afuera. Estrictamente, esto es lo que se le conoce como la hipótesis débil de la censura cósmica. Protege a los observadores que se quedan fuera del agujero negro de las consecuencias de la crisis de predicción que ocurren en la singularidad, pero no hace nada por el
pobre desafortunado astronauta que cae en el agujero. En 1967, el estudio de los agujeros negros fue revolucionado por Wendell Israel, un científico canadiense que nació en Berlín, creció en Sudáfrica y obtuvo el título de doctor en Irlanda. Israel demostró que, de acuerdo con la relatividad general, los agujeros negros sin rotación deberían ser muy simples. Eran perfectamente esféricos, su tamaño solo dependía de su masa, y dos agujeros negros cualesquiera con la misma masa serían idénticos. De hecho, podrían ser descritos por una solución particular de las ecuaciones de Einstein, solución conocida desde 1917, hallada gracias a Karl Schwarzschild al poco tiempo del descubrimiento de la relatividad general. En 1970, un colega de Hawking y un alumno en Cambridge, Brandon Carter, dio el primer paso para la demostración de la anterior conjetura. Probó que, tal de que un agujero negro rotando de manera estacionaria tuviera un eje de simetría como una peonza, su tamaño y su forma solo dependerían de su masa y de la velocidad de rotación. Luego, en 1971, Hawking demostró que cualquier agujero negro rotando de manera estacionaria siempre tendría un eje de simetría. Finalmente, en 1973, David Robinson del King's College de Londres usó el resultado de Carter y el de Hawking para demostrar que la conjetura era correcta. Dicho agujero negro tiene que ser verdaderamente la solución de Kerr. Así, después de un colapso gravitatorio, un agujero negro se debe asentar en un estado en el que puede rotar, pero no puede tener pulsaciones, es decir, aumentos y disminuciones periódicas de su tamaño. Los agujeros negros no son tan negros. Básicamente, Hawking dijo que la frontera del agujero negro, el horizonte de los sucesos, está formada por los caminos en el espacio-tiempo de los rayos de luz, que justamente no consiguen escapar del agujero negro y que se mueven eternamente sobre esa frontera. Básicamente para Hawking es algo parecido a correr huyendo de la policía y conseguir mantenerse por delante, pero no ser capaz de escaparse sin dejar su rastro. Hawking dijo que Hawking comprendió que los caminos de estos rayos de luz nunca podrían aproximarse entre sí. Si lo hicieran, deberían acabar chocando. Sería como encontrarse con algún otro individuo huyendo de la policía en sentido contrario. Y pues ambos serían detenidos. Pero en este caso, los rayos de la luz caerían en el agujero negro. Pero si estos rayos luminosos fueran absorbidos por el agujero negro, no podrían haber estado entonces en la frontera del agujero negro. Así, los caminos de los rayos luminosos en el horizonte de sucesos tienen que moverse siempre, o paralelo o alejándose entre sí. Otro modo de ver esto es imaginando que el horizonte de sucesos, la frontera del agujero negro, es como el perfil de la sombra frente muy perfil de la sombra de la muerte indemente. Es como el perfil de la sombra. Si uno se fija en la sombra proyectada por una fuente muy lejana, tal como el sol, verá que los rayos de luz del perfil no se están aproximando entre sí. Si los rayos de luz que forman el horizonte de sucesos, la frontera del agujero negro, nunca puede acercarse entre ellos, el área del horizonte de sucesos podría o permanecería constante a cero, aumentar con el tiempo, pero nunca podría disminuir
porque esto implicaría que al menos algunos de los rayos de luz de la frontera tendrían que acercarse entre sí.